Bueno, entonces, como les había dicho, hoy vamos a hacer un repaso de los 3 temas, que son cinemática, estática, y vamos a ver mediciones para la parte del laboratorio. Estas son las formulitas que vamos a trabajar hoy en cinemática, que son las fórmulas de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? ¿Me van escuchando hasta ahí? Sí, Sí, todo sí. bien. Bueno, perfecto, me alegro. Entonces, este MRV es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Tiene, lo importantísimo de esto, es que tiene 2 ecuaciones, ¿sí? Bien, tiene 2 ecuaciones. Una, que es esta que está acá, que es la ecuación de posición, ¿sí? ¿Se ve ahí cuando escribo o no? Sí, A sí. ver. ¿Se ve ahí? Sí, sí, igual se reveía antes. ¿Cómo? Se reveía y se ve ahora también. Ah, bueno, listo. Bien. Y la otra función es la función de velocidad, ¿sí? Fíjense, para la posición tenemos la distancia inicial o posición inicial es esta. Esta es la velocidad inicial y esto, bueno, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué unidades vamos a usar? Bien, para la aceleración vamos a usar metros sobre segundo al cuadrado y para la velocidad vamos a usar metros sobre segundo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si tengo kilómetros hora? Lo que vamos a hacer es, para pasarlo a metros sobre segundo, dividir por 3,6. ¿Está? O sea que, por ejemplo, si ustedes tienen... Uy, ahí está. Si ustedes tienen una velocidad eh, de 50 kilómetros por hora, para pasarla a metros sobre segundo, ¿qué voy a hacer? La divido por 3,6, ¿sí? Hago 50 dividido 3,6. ¿Y cuánto me da eso? 13,8. Bueno, entonces 13,8 ahora va a estar en metros sobre segundo, ¿sí? ¿Bien? Eh, es lo mismo que hacer, por ejemplo, 50.000 entre 3.600, ¿no? Sería hacer 50 por... Sale de hacer esto, sí. Sale de decir, bueno, lo divido por kilómetro para cambiar las horas, para cambiar los kilómetros, perdón. Y decimos que un kilómetro son 1000 metros, ¿sí? ¿Bien? ¿Y una hora cuántos segundos son? 3.600. 3600, ¿sí? Así que, si se fijan, ahí los metros, los kilómetros se me cancelaron, me quedó metros, y la hora se me cancela y me queda únicamente los segundos, ¿lo ven? ¿Mm? Hagan la misma cuenta y fíjense a ver si nos da lo mismo, a ver. ¿Da lo mismo o no? Sí, sí. Sí. ¿Bien? Da lo mismo, ¿sí? Da 13,8. ¿Alguien más hizo la cuenta? Sí, sí. Ok. Es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos se la van a considerar como válido, ¿bien? ¿Mm? Así que pues nos dividir por 3,6 directamente, que en realidad 3,6 es el resultado de esto, ¿sí? ¿Está? Así que dividen por 3,6 directamente, o hacen todas estas cuentas y llegan a 13,8 metros sobre segundo, ¿bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, y ya les voy a mostrar bien en los problemas de encuentro.
Pero ¿qué sucede? Em, para la caída libre y para el tiro vertical, también tenemos dos ecuaciones porque son un MRV. ¿Sí? Pero son movimientos rectilíneos uniformemente variados, pero en el eje Y, ¿sí? Todo esto era horizontal, lo que estaba arriba, pero esta sigue siendo la posición, ¿sí? Y esta sigue siendo la velocidad, pero ahora para un movimiento que está en el eje Y, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. sí. Ok, sí. Ah, era para decirme que se escuchaba nomás, bien. Bueno, entonces quiero que vean las analogías porque es lo mismo, ¿sí? Si me movía en el eje horizontal y ahora estoy en el eje vertical, las posiciones pasan a ser alturas, ¿o no? Ujú. ¿Mm? Así en lugar de posición final tengo altura final, ¿sí? Pero lo más importante en una caída libre y en un tiro vertical, que como dijimos es un tipo de MRV, es que la aceleración ahora es siempre constante y es igual a la aceleración de la gravedad. Esta sí, la gravedad, tómenla como 9,81, ¿sí? No le pongan 9,8, porque les va a dar muy distintos los resultados. Ustedes dirán es un decimal, pero créanme que cambia bastante. Profe, una consulta. Yo usé Sí, 9,8 en el ingreso y me lo tomaron como bien. sí, en el ingreso. Acá, Claro, acá cambiaría mucho cambian las acá. reglas del juego. Ah, perfecto. Gracias. Está bien. Usen dos decimales después de la coma, ¿sí? No está mal el 9,8, ¿eh? Es más, he visto otras universidades en las que usan 10 directamente, o sea, redondean bien. Pero les digo, por si ustedes después van a la guía y comparan ejercicios y dicen, no me da. Bueno, a veces ese decimal hace, o digamos, hace un poquito más la diferencia. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Así que las velocidades sigue lo mismo, bien, pero la aceleración, como dijimos, sigue siendo la gravedad. El tema es que, fíjense, ¿qué diferencia hay ahora entre la caída libre y el tiro vertical? ¿Qué diferencia pueden ver? ¿Cómo? Que depende del sistema, o sea, hacia dónde tomamos positivo o negativo, va a cambiar. Claro, ven que la velocidad, uno tiene un signo positivo y el otro negativo, porque, digamos, todo el resto es igual, ¿lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Ujú. Sí, o sea, ¿qué cambió acá? A ver, ven ahí está negativo y acá está positivo. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, una es positiva y la otra es negativa. ¿Por qué? Porque en la caída libre, como su nombre lo indica, el cuerpo se dirige hacia abajo, ¿sí? Entonces, si se dirige hacia abajo, la velocidad va a ser negativa. Esto en la caída libre, porque la velocidad depende de mi sistema, ¿sí? O sea, depende de los ejes que yo tome, ¿sí? Bien. Así que sería, si el cuerpo va hacia arriba, mi velocidad va a ser positiva. ¿Y ahí en qué estaría? En un tiro vertical, ¿sí? ¿Mm? Y va a ser negativa cuando esté en una caída libre o el cuerpo vaya hacia abajo, ¿bien? Porque la gravedad siempre la vamos a considerar negativa. ¿Estamos?
Sí, Martín. Sí. Ok. Bien. Algunos profes por ahí la consideran positiva de acuerdo al sistema, ¿sí? Porque en realidad eso es básicamente así. Si ustedes dejan caer una pelota desde un alto, ¿sí? Bueno, acá está la altura y la pelota cae. Si yo estoy paradito acá abajo, para mí, la pelota se acerca o no. Bien. Sí. Entonces, para mí la pelota se está acercando, ¿sí? Así que para el sistema que está acá en el suelo, que sería donde estoy yo, la posición inicial de la pelota, ponele que sean 100 metros, y la final, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Pero para algunos profes, ponele, que no está mal, solamente que les aclaro que es lo mismo, ¿sí? Ponen el observador acá arriba. Entonces, para la persona que está mirando desde ahí arriba, la altura inicial es 0, porque el cuerpo está sobre él y después se aleja, o sea que la altura final son los 100 metros, ¿sí? Bien. Entonces, mirando desde ahí, la gravedad sí sería positiva, ¿sí? ¿Mm? El tema es que yo no quiero cambiarles eso todo el tiempo, ¿sí? Yo quiero que siempre pongan el observador en el suelo, en el 0, ¿bien? Y tomen la gravedad siempre negativa. Y si sube el cuerpo, su velocidad es positiva, y si baja es negativa, ¿está? Así no tienen que cambiar siempre el observador y ver cuándo la gravedad es positiva y cuándo negativa. ¿Estamos hasta ahí? Entonces nos Sí, quedamos Martín. con que gravedad siempre negativa, ¿sí? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y que el cuerpo si sube, la velocidad es positiva, y si baja, la velocidad es negativa. ¿Estamos? ¿Bien? Sí. Ok, Sí. entonces vamos a los dos problemas que tengo de este tipo de movimientos y seguramente hagamos uno más. Bien, tengo una persona ubicada a 8 metros de altura que él se lanza un pequeño cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. Me pide calcular el tiempo que tarda en caer al suelo, la velocidad justo antes de tocar el suelo y a qué altura se encuentra el objeto para un instante t igual a 2 segundos. Por empezar, lanzo un cuerpo hacia arriba. ¿Qué movimiento tengo? Tiro Tiro vertical. vertical. Tiro vertical. Vertical. Un tiro vertical. ¿Cuántas fórmulas tengo para el tiro vertical? 2. 2. 2. Dos. Así que empiezo por ahí, ¿sí? Empiezo por identificar mi problema y decir, bueno, si tengo un tiro vertical, tengo que la altura final es igual a la altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Y la segunda es la de velocidad, que es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Está? Entonces yo ya sé que tengo esas dos funciones. Más que eso, no voy a usar. ¿Está? Una de posición y una de velocidad. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Si yo quiero calcular el tiempo que tarda en alcanzar el suelo, bueno, debería haber lo siguiente. Voy a hacer un dibujito como para que más o menos tengamos una idea de qué estamos haciendo. Me dice que hay una persona a 8 metros de altura y que lanza un cuerpo hacia arriba, ¿sí? O sea que el cuerpo hace esto. ¿Bien? Ahí va el cuerpo, ¿sí?
Va a llegar a un punto y ¿qué le va a pasar al cuerpo? Va a quedar en cero, velocidad Va a cero. llegar la velocidad en cero Velocidad y va a cero. bajar. ¿Sí? O sea, ahí en ese punto más alto, ¿su velocidad cuánto es? Cero. 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 Bien. Bien. Y después cae, claro. En todo eso pasa un tiempo, ¿sí? ¿Bien? O sea que si acá tengo altura 8 metros, ¿abajo qué altura tengo? Cero. Cero. Cero metros. Piso cero. Bien. Así que si miro, podríamos decir que la posición final la tengo, ¿cuánto es? Cero. metros. 0. La inicial es 8, ¿no? Sí. La velocidad inicial también la tengo, que es esta, ¿sí? ¿Y la aceleración cuál es? La gravedad. La gravedad. ¿Tengo todos los datos o no? Claro, hay que despejar el tiempo. Claro, ¿y cómo despejo el tiempo de esa ecuación? Sí. ¿Cómo hago? Y nada, voy pasando. O No, Queda una no puedo cuadrática, ¿no? pasar. La altura Claro, queda una inicial. cuadrática. Claro. Y aplicamos Bhaskara y vemos cuál es Exactamente. o Vemos sea, lo más Bhaskara. razonable. Es que es lo que hay que hacer. Pero para hacer Bhaskara, ¿a qué tiene que estar igualado esto? A Cero. A cero. A 0. Y ahí está igualado a 0, ¿sí? Así que acá tengo que mi posición reúne todos los datos, ¿sí? Así que desde ahí puedo despejar la única incógnita que tengo, que es la que está en azul, y es el tiempo, ¿sí o no? Perdón, Martín, una pregunta. La gravedad, ¿no le íbamos a tomar negativa y que sea 9,81. 81? Me faltó el 1. Ah, ok. Pero está negativa ahí, Sí, sí. ¿sí? Bien. Bien. Porque, a ver, ¿por qué no tomé la otra de velocidad? ¿Tengo la velocidad final? No. No, no lo tengo. La velocidad inicial sí, la gravedad también, pero no tenía el tiempo. ¿Ven que tengo dos incógnitas ahí? ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes anotan las fórmulas, antes de empezar, o sea, ustedes leen el problema y dice tiro vertical. Ah, listo, a ver. ¿Qué fórmulas puedo usar para el tiro vertical? Estas. Listo, me ahorro. Tengo ya las fórmulas ahí, entonces veo cuál es la que más se amolda a mi problema. Para esta me faltan dos cosas, para esta me falta solo una, que es el tiempo. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Así que hago Bhaskara menos b más menos raíz de b al cuadrado, que sería 64, menos 4 por a. ¿Y cuál es el a acá? 8. 9,81. 9,81 por menos un medio. Eso. Ese sería 4,9, Martín. Claro, sería menos 4,9. Todo esto es a, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por qué sería eso A? Porque es todo lo que acompaña al término, que acompaña al cuadrático, ¿sí? O sea, lo repetí dos veces, ¿no? Pero es todo lo que acompaña al término Ah, bien, cuadrático. bien. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, ¿y la C cuánto vale? 8. 8 metros. ¿Sí? Todo eso sobre 2 por A, o sea, sobre 2 por menos 4,9. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Bien? Hagan la cuenta y díganme qué les da. 2,33. Y una negativa, pero supongo que Díganme las dos. una positiva. La negativa es menos 0,7 Bueno, y la positiva 2,33.
Bien, a ver. ¿Alguien más llegó a ese resultado? Sí, yo, el mismo. Mismo, bien. Sí, miren, se sabe que ustedes en la calculadora pueden sacar Bhaskara, ¿sí? Pero eso no les implica que no lo hagan el planteo, ¿sí? Bien. El planteo tiene que estar, ¿sí? Todas las cuentas que ustedes hagan tienen que estar justificadas. ¿Estamos? Bien. Así que tengo ahí el tiempo 1 y el tiempo 2. De esos dos tiempos, ¿cuál voy a tomar? El positivo. El positivo. El positivo. El positivo, ¿sí? ¿Y si fueran los dos positivos? ¿El más chico? El más chico, ¿sí? Que sería el primero, ¿bien? Porque una vez que esto, ponele que me dan los dos positivos, ¿no? Si fueran los dos positivos, yo tendría este punto que toca el suelo y después el cuerpo, no sé, volvería a tocar el suelo, digamos, sería una cosa así. Pero eso matemáticamente no existe, o sea, matemáticamente existe, pero físicamente no. Porque esto es un modelo, ¿bien? Sirve mientras las condiciones sean reales, digamos, ¿no? Una vez que ya impactó esto al suelo, terminó el problema ahí, ¿sí? O sea, lo que pasa después no me importa. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, profe. Así que, digamos, siempre toman. Entre los dos van a tomar el positivo. Si los dos son positivos, van a tomar el más chico, ¿sí? Y eso se traduce en algo muy simple, que va a ser siempre tomar el menor positivo. ¿Está? ¿Sí? O sea, de los positivos voy a tomar el menor y el que no sea positivo no lo miro. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces ese es el tiempo con el que cae al suelo. Ya lo saqué. Joya. Ahora me voy a la velocidad. Sí. A mí los signos me dieron diferente igual. Me dio el 0,7 positivo y el otro negativo. ¿Te fijaste acá tener este menos B? Me Esto confundí, sí, también sí. te dio Me faltó el negativo. negativo abajo. Ah, claro. Por ahí acá está bien negativo también. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. ¿Cómo saco la velocidad antes de tocar el suelo? O sea, es un pelín antes de que impacte, ¿sí? Acá. ¿Qué otra ecuación tengo? Ahora que despejé el tiempo, puedo usar la de velocidad. La velocidad, sí. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad inicial la tengo. La gravedad también. Y el tiempo es el que acabo de sacar, ¿sí o no? Sí. Así que reemplazo, ¿sí? La velocidad final es la que no sé. La inicial, ¿cuánto es? 8 menos la gravedad, que es 9,81 por el tiempo, ¿sí? ¿El tiempo era cuánto? 2,33. 2,33 segundos, ¿sí? Tienen que poner unidades en todo también. Acá era segundo al cuadrado. O sea, no hace falta acá, pero sí en el resultado final, ¿sí? Bien, velocidad final. Bueno, hago esta cuenta. ¿Cuánto me da eso?
Menos 14,86. Bien. ¿Y está bien el signo? Sí, porque va en sentido opuesto al sistema de referencia que planteamos al principio. Claro, tu sistema era todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿verdad? Vos pusiste el 8 como velocidad positiva, ¿por qué? Porque va hacia arriba cuando va con la velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta, Sí, Martín. decime. Los Decime. 2,33 segundos no son para todo el sistema. Desde que lo tirás, no habría que calcular, o sea, esos 2,33 restarle el tiempo de subida y para esa velocidad final usar solamente el tiempo de bajada. No, porque los 2,33 es todo, o sea, como vos decís, es justamente es todo el tiempo que tarda el objeto en subir y en bajar hasta acá, ¿sí? Vos estás sacando la velocidad final en este punto, ¿sí? Bien. Si Sí, vos, sí. digamos, si vos querés tomar ese tiempo, como me decís vos, primero deberías partir desde acá, ¿sí? Ahí tu velocidad inicial ya no sería 8, sería 0. ¿Lo ves? En el ese extremo más alto, ¿lo ves? ¿Mm? Sí, con 0 y menos Bueno, 9,81. si vos partís con 0, este tiempo no es el mismo que ese tiempo más esto. ¿Bien? Entonces, si vos partís en 0, vas a tener un tiempo menor. ¿Mm? ¿Bien? Pero la velocidad final te va a dar la misma. ¿Sí? ¿Ah? Dale, sí. No, sí, o Entonces, sea, sí sabía que iba a ser menor el tiempo. claro. Ujú. O sea, digamos, 2,33 el tiempo total, sí. Pero acá a este punto llega con esta velocidad, digamos, y es la misma. Es la misma si partiera desde acá arriba con 0 o si llega acá porque hizo toda esta vuelta para llegar al mismo punto. ¿Está? La velocidad va a ser la misma. ¿Mm? Solamente que si partís desde 0 tomás un tiempo más corto, porque no consideras esta parte. ¿Sí? Sí, Bien, ¿seguro? sí, sí. Ok. ¿Alguna duda? ¿Más? ¿Sigo? Sí. Bien, y el C me dice la velocidad en un tiempo igual a 2. ¿Cómo hago eso? Perdón, ¿la altura o la velocidad me pido? La altura. La altura. La altura en T igual a 2. ¿Cómo saco eso? Reemplazando en la ecuación de Y usando posición el tipo 2. Claro, si me pide la altura, para empezar debería ir a la altura, ¿no? Y ahora sí tengo el tiempo, ¿sí? La altura es lo que no sé. La inicial sigue siendo 8. La velocidad inicial sigue siendo 8 metros sobre segundo. Ahora el tiempo es 2. Y acá podemos poner 4,9 ya. ¿Mm? Y el tiempo es 2 al cuadrado. ¿Sí? Igual hagan 9,81 dividido 2, ¿sí? Para esto. ¿Está? Bien. Reemplaza el tiempo en toda esta ecuación y bueno, la altura final la que no sé. ¿Cuánto me va a dar? 4,4 medio. ¿Cómo? Que me dio 4,4. 4,4 metros. Ajá, bueno. Ujú. ¿Solo 4? ¿El otro decimal no te lo dio? 4. No, así, exacto. A mí me dio 4,32. A mí también me dio ¿Cuánto? justo así, 4,4. Ah, bueno, lo dejamos ahí entonces. Bien.
Bueno, entonces queda ahí, ¿sí? Esa es la altura final, ¿está? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No. Sigo entonces. Miren acá, tenemos otro problema, ¿sí? Me da un cañón que dispara verticalmente un proyectil con una velocidad de 1800 metros por segundo. Y me da como dato la gravedad, como les decía, en 9,81, ¿sí? Me pide ver cuál es la altura máxima que alcanzará el proyectil. ¿En qué movimiento estoy? El MRV. Tiro vertical. ¿Pero qué tipo de MRV? Es un tiro vertical. Tiro vertical. Ujú. Bien. En un tiro vertical, ¿sí? Así que si tengo un tiro vertical, ¿qué fórmulas tenía? Tenemos dos. De posición y La de velocidad. altura y la de velocidad. Claro, la de posición y la de velocidad. ¿Mm? ¿Está? Bien, me pregunta la altura máxima, entonces, bueno, acá hay un dato que está medio escondido, que es cuando llego a la altura máxima, esto para empezar va a partir desde ahí, ¿no? Ahí tendría el cañón. Bueno, no soy muy bueno dibujando claramente. Pero cuando llegue a este punto que es la altura máxima, ¿qué velocidad tengo ahí? 0. Cero. 0. La velocidad final es 0. ¿Mm? Bien. Así que ahí tenía un dato escondido, porque ahora sí sé la velocidad final ahí. Sé la velocidad final. La velocidad inicial me la dieron, ¿no? ¿Sí? Sí. Y tengo la gravedad. Así que, ¿qué puedo sacar ahí? El tiempo. El tiempo. El tiempo, ¿sí? El tiempo, si bien era el primer dato que me pedían, es el segundo dato, ¿sí? Siempre está bueno leerlo todo el problema antes de empezar y ver si puedo. Fíjense, anotando las formulitas, siempre hay una de las fórmulas que puedo usar primero, ¿sí? Independientemente, porque ustedes anotan todas las fórmulas. La de altura máxima, alcance máximo, independiente del tiempo, todo hace todo un lío ahí, ¿m? Que después cuando llegan a estos problemas se complican solos, porque ahí es donde tratan de ver cuál de todas esas fórmulas les sirven, ¿sí? Y yo quiero que vean que estos problemas se resuelven únicamente con dos fórmulas, ¿m? Y es cuestión de saber nomás cuál de las dos uso primero, nada más, ¿sí? ¿Está? Porque ahora sé, por ejemplo, que esto es 0. La inicial es 1800 metros sobre segundo. La gravedad es 9,81 y el tiempo es lo que no sé. ¿Mm? ¿Qué hago? Despejo, ¿no? ¿Qué me va a quedar? 1800 igual a 9,81 T y paso 9,81 dividiendo. ¿Cuánto me da eso? 183,49. 183 49. metros o en qué unidad está. Sí, en otro. Segundo. En Segundo. segundo. Ah, 81,5 ajá. segundos. Están segundos, sí, ojo lo que sacan, ¿sí? Fíjense, esto está en metros sobre segundo. Los metros se me cancelan. Se me cancela un segundo con uno de los segundos y que me queda un solo segundo, ¿no?
Sí. Bien. Entonces ahí tengo la altura, ¿sí? Bueno, después me pide la máxima, perdón, ahí tengo el tiempo. Me pide la máxima altura que alcanza el proyectil. Pero ahora ya tengo el tiempo de esa altura máxima, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí. Entonces, la altura máxima va a ser igual a la altura inicial, que ¿cuál es? Cero. 0, porque está en el suelo ese cañón, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos? Entonces tengo 0 metros más 1800. Y el tiempo lo acabo de sacar. ¿Cuánto vale? 183,41. Menos 1/2 por 9,81. Y ahora el mismo tiempo que acabo de sacar al cuadrado. ¿Está? Hagan las cuentas y díganme cuánto da. ¿Puede ser 165.000? No, o es mucho. Sí, sí. Y No, me quedo en depende. me quedo en Depende si a A mí me los... dio lo mismo. Ah, A bueno. mí me dio lo A mismo. mí me dio mismo. 175.305. 165.305. Bien. Porque bueno, ¿cuál era la idea? A ver, a veces el hecho de ver números muy grandes presta a que uno crea que está mal. Y no, digamos. Si se fijan cómo era la velocidad inicial de eso. Claro, es muy. Es Sí, mucho. Era eran muy grande, 27 ¿sí? metros. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bien. Y a ver, ¿y se dan una idea cómo sacar la velocidad instantánea a los 40 segundos? ¿Qué deberíamos hacer? La velocidad, la fórmula de Usar la la de velocidad velocidad. reemplaza tiempo. Claro, Claro, uso la fórmula de la velocidad y ¿qué reemplazo? El tiempo por 40, ¿verdad? el tiempo para Porque la velocidad inicial la tengo, ¿no? ¿Tengo la velocidad inicial o no? Sí, sí. sí. Sí, tengo la Sí. gravedad también, y con el tiempo 40 saco la velocidad final, ¿verdad? No hay nada raro con eso, ¿no? Pero ¿Estamos Martín, hasta ahí, ahí? dice o sea, ahí tenemos que calcular la velocidad final a los 40. Ujú, a los 40 Ah, segundos. El sí. último punto, ¿sí? Sí, sí. Miren, les di, ¿no? Sí, ¿Sí? ese era. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Acá está la resolución. Quiero que vean cómo lo presenté, ¿sí? Fíjense, para arrancar, planteé la velocidad, la fórmula como corresponde. Bueno, en este caso ahí planteé la MRV, después intercambié la gravedad con el signo que corresponde. Reemplazo la velocidad inicial por 0, o sea, claro que esto vale 0. ¿Ven? No saco cosas de la galera del aire. La velocidad inicial la reemplazo, la gravedad también. Después hago el despeje. Lo de las unidades es como alternativo, ¿sí? Mientras sepan en qué unidad les va a dar, esto no es totalmente necesario, pero sí recuadro la solución y las unidades que me toca para esa pregunta, ¿sí? Bien. Cuando dan la solución tienen que escribir no solo el número, sino la unidad también. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Fíjense el orden también. Después, para sacar la altura máxima, escribí la fórmula de la altura máxima. O sea, de la altura, de la posición, ¿sí? 0 metros, reemplazo, ¿sí? ¿Ven? Voy reemplazando todo. Aclaro que estoy reemplazando. No escribo números al azar. Los resultados de las cuentas y el resultado final. ¿Está? Con su respectiva unidad, ¿sí? ¿Estamos? ¿Bien? Sí, sí. El punto 2 era el punto del tiempo, lo sacamos acá arriba. Pónganlo igual el tiempo, ¿sí? Aclaren que lo habían sacado antes. Y en el punto 3
Bueno, ¿qué teníamos que hacer? Reemplazar la velocidad inicial, la gravedad, y el tiempo era 40 segundos, ¿ven? Y tenía acá metros por segundo, acá se me canceló un segundo. Y cuando hago la cuenta me quedó esa velocidad, que es la que le quedó a ustedes, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Lo que quiero que vean es cómo se presenta un examen, ¿sí? Así es como debería, o por lo menos un intento, ¿no? Muy aproximado en cuanto a la prolijidad y al orden que manejan, ¿sí? ¿Está? Eso suma muchísimo, créanme, ¿sí? Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Ok, Sí. bien. Pero bueno, el problema en sí, ya ahí se mostré cómo hacerlo, pero acá quería que vean un poco cómo presentar los ejercicios, ¿sí? Para que eso le ayude mucho mejor en la nota, ¿sí? Eso se valora muchísimo también, ¿bien? Y traten de usar siempre Cam Scanner para digamos, los problemas. ¿Estamos? Bien, entonces sigo. Les voy a dar un problema de MRV también, pero de encuentro, ¿sí? Avísenme cuando se vea. ¿Hasta acá cómo vienen? Bien. Todo Bien. bien. ¿Alguna duda? Hasta acá bien. Cualquier duda me pueden preguntar, ¿sí? Bien, este es un problema con MRV y MRU horizontal, o sea, en un movimiento rectilíneo horizontal, pero va a ser un problema de encuentro, así que sobre esto le vamos a agregar una cosita muy particular. El problema dice que el camión viaja con una rapidez constante, rapidez, velocidad, van a ser lo mismo acá, ¿sí? Y que este camión alcanza un auto que estaba esperando en un cruce. Una vez que lo paso, el auto, un segundo después de que el camión haya cruzado, recién ahí arranca, ¿bien? Con una aceleración de 3,2 metros sobre segundo. Bien, me pregunta, ¿a qué distancia se va a encontrar o va a alcanzar el camión? ¿Y qué rapidez tiene en ese momento? ¿Está? Bien, entonces, Bien. por empezar, yo tengo, sí. No, Pensé que qué era bien. una... Qué Ok, tranquilo. ok, bien. Entonces, por empezar, tengo que ver qué movimientos tiene cada uno de los móviles. El auto, que es el auto que estaba, o sea, que es el móvil que estaba en reposo y que arranca con esta aceleración. ¿Qué tipo de movimiento tiene? Uniformemente MRV. variado. MRV, ¿por qué? Porque me dice que tiene aceleración, ¿sí? ¿Está? ¿Bien? Y como los dos cuerpos se mueven hacia el mismo sentido, porque el auto tiene las intenciones de alcanzar al camión que viaja en el mismo sentido, la velocidad tiene el mismo signo, o sea, las dos velocidades van a tener el mismo signo, pero bueno, no hay necesidad de ponerlas que vayan hacia la izquierda, ¿no? Las voy a considerar positivas y voy a decir, bueno, el auto va hacia la derecha igual que el camión, ¿sí? ¿Estamos en eso o no? Sí, sí. ¿Sí? O sea, la velocidad la voy a considerar positiva a los dos, porque ninguno va en sentido contrario, ¿estamos? Bien. Sí. Y la aceleración, como el movimiento es acompañado por la aceleración, ¿por qué? Porque la velocidad va a ir aumentando, la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad, ¿sí? Repito, cuando el movimiento es acompañado por la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad, ¿sí? Eso no quiere decir que sea positivo, ¿sí? Sino que tiene el mismo signo, ¿está? Bien, fíjense. Esos cuerpos que están ahí tienen una velocidad positiva, ¿por qué? Porque va hacia la derecha,
Y el problema me decía que tenía una, o digamos, le definí una aceleración negativa. Este va hacia la izquierda, porque tiene una velocidad negativa, pero yo le definí una aceleración positiva. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, este cuerpo que tiene una velocidad positiva y su aceleración es contraria, ¿está acelerando o está frenando? Está frenando. Frenando. Está frenando, ¿sí? Y esto era lo que ustedes hacían siempre, digamos. Decían, bueno, la velocidad es positiva y si freno, la aceleración es negativa, ¿verdad? Y uno se queda con esa falsa como idea, digamos, de que la aceleración siempre que frena es negativa, ¿sí? Y ojo, no siempre que frena la aceleración es negativa, ¿sí? La aceleración frena cuando tiene distinto signo que la velocidad. Así que este frena. Y a ver, la velocidad es negativa. ¿Ven por qué? ¿Por qué es negativa la velocidad acá? Por el sentido que tenemos. Por el sentido. Porque va en el sentido opuesto. Claro, va en Tipo, sentido el sistema de opuesto. referencia. Perfecto. Pero si esta aceleración es positiva, ¿este cuerpo qué está haciendo? Frenando. Está frenando también. Frenando. ¿Sí? Porque la velocidad y la aceleración son opuestas. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces no importa el signo de la aceleración por sí solo. Tengo que ver el signo de la velocidad, ¿sí? Si acompaño la velocidad, va a tener el mismo signo. Pero si no la acompaño, tiene signo contrario. ¿Está? Profe, en ese caso Sí. sería todo depende de cómo vos tomes el eje de coordenadas, ¿o no? Claro. Ujú. Pero, digamos, también el problema vos te va a decir si la velocidad acompaña o no. En realidad el problema te va a decir frena o acelera. Si acelera y vos pusiste tu velocidad positiva, ¿qué signo va a tener tu aceleración? Positiva. Y si tu cuerpo frena y tu velocidad la pusiste como negativa, ¿qué signo va a tener la aceleración? Ay, les crucé las palabras. Positiva, Va de sí. nuevo. Si el La cuerpo acelera. frena y tu velocidad es negativa, ¿qué signo tiene la aceleración? Positiva. Positivo. Positiva. ¿Entienden ese juego de palabras ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Si no, fíjense, cuando un cuerpo lo tira hacia arriba, ¿frena o acelera? Frena. Frena. Y cuando cae, Acelera. Acelera. bueno, fíjense, cuando cae acelera y cuando cae acelera y cuando sube frena, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Cuando cae, estoy en una caída libre, ¿cierto? Sí. ¿Qué signo tiene la velocidad? Negativo, porque van, o sea, si todo lo que sube es positivo y está bajando. Todo lo que baja es negativo. Claro, entonces la Bien. velocidad es negativa, ¿sí? Baja, ¿bien? Pero ¿el cuerpo acelera o frena cuando cae? Acelera. Acelera, entonces ¿cómo son los signos de estas dos? Igual. ¿Lo ven? Y esto lo sabíamos antes de ver encuentro. Miren acá arriba. Acá abajo, perdón. Tiro vertical. ¿Qué signo tiene la velocidad? Positivo porque sube, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y la aceleración frena. Entonces, ¿cómo son los signos? Y estoy viendo acá que no entiendo acá el ejemplo que ponen, porque dice, Fíjense how long has she been in que hay Ireland? un micrófono prendido. Vale, tenés el Dice, micrófono. ¿cuánto tiempo? Ahí está. ¿Cuánto tiempo? No, ahí está. Sigo entonces. Hay una... Bueno, vuelvo entonces. Fíjense, en un tiro vertical la velocidad es positiva, va hacia arriba, ¿sí? Pero el cuerpo frena, así que ¿cómo son los signos de la velocidad y la aceleración? Opuestos.
son opuestos, ¿sí? Son opuestos, ¿bien? Entonces, acá, por eso, la velocidad y la gravedad, una tiene un signo y la otra tiene otro. Pero la gravedad siempre va hacia abajo, o sea, siempre es negativa. Y cuando el cuerpo cae, la velocidad tiene el mismo signo y cuando sube, tiene signo contrario. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Hasta ahora no. Bien, entonces, ¿a qué distancia va a alcanzar, o a qué distancia, digamos, el auto va a alcanzar el camión? Bien, acá tengo que considerar lo siguiente. Bueno, habíamos dicho que estos tenían velocidad y aceleración positivas y el camión me dice que tiene rapidez constante, así que ¿qué movimiento tengo? MRU. Un MRU. Y el MRU me doy cuenta, ¿por qué? Porque dice que tengo velocidad constante y eso me implica que la aceleración sea igual a 0. ¿Estamos? Bien. Lo primero que me tengo que dar cuenta es que el auto arrancó un segundo más tarde que el camión, ¿sí? O sea que si el camión lleva 3 segundos en movimiento, ¿cuántos segundos lleva en movimiento el auto? 2. 2. Un segundo menos siempre, ¿sí? O podríamos decir, mejor dicho, el camión lleva un segundo más en movimiento que el auto, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Eso lo podemos traducir a decir, bueno, cuando el auto arranca, el camión está a una cierta distancia, ¿verdad? Sí. ¿Y esa A 20. distancia cómo la puedo sacar? Con la ecuación del MRU. Claro, pero sería decirte, bueno, ¿qué distancia recorre el camión en un segundo? ¿Sí? ¿Lo ven eso? Esta distancia que hay entre el auto y el camión es la distancia que recorrió el camión durante un segundo, ¿lo ven? Porque si uno dice, ¿Se entiende o no? Sí, sí. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? No. No, entonces reemplazo el MRU, que es posición final igual a posición inicial para más velocidad por tiempo, y acá tengo que la velocidad es 20 metros sobre segundo, ¿sí? El tiempo va a ser un segundo, y la inicial es 0, porque digamos, ese segundo se cuenta desde que el camión estaba al lado del auto, ¿sí? Bien, el camión está al lado del auto, pasa un segundo, llega hasta este punto, y ahí recién arranca este. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Así que esto es 0, 20, reemplazo el 1, y me da 20 metros. O sea que la posición inicial del camión, ¿cuál va a ser ahora? 20 metros. 20 metros. Esos 20 metros, ¿sí? Y ahí empieza el problema. ¿Bien? En vez de decirme, che, el camión está a 20 metros del auto, te la hice un poquito más complicada y te di este dato del segundo para que saques la posición inicial del camión. Nada más. ¿Estamos? Ahora, para el encuentro, justamente cuando ustedes se encuentran con alguien, coinciden en posición y tiempo, ¿sí? Porque si ustedes dicen, bueno, nos vemos en un bar, ¿bien? Y no le dan la hora, sí, los dos van a ir al bar, pero si no van a la misma hora, no se van a encontrar, ¿sí? Con esto pasa lo mismo, ¿bien? Estos móviles no se van a encontrar si no coinciden en posición y en tiempo, ¿sí? Así que, cosa importantísima para el encuentro va a ser igualar las funciones posición de cada uno. Pero primero tengo que saber cuáles son esas funciones. Para el para el camión, dijimos que teníamos un MRU. El MRU tiene una sola ecuación, ¿sí? Que es esta. ¿Estamos hasta ahí?
Es la única ecuación que vamos a poder plantear en un MRU. ¿Mm? Bien. ¿Y el MRV cuántas ecuaciones tiene? 2. 2. ¿Y cuáles son? Velocidad y posición. Velocidad y posición. Esta es la posición y esta es la velocidad. Bueno, ayúdenme a reemplazar los datos. ¿Qué sé del auto? ¿Cuál es su posición inicial? 0. 0. 0. Así que la saco. ¿Cuál es la velocidad inicial del auto? 0. 0. ¿Por qué? Porque en el cruce estaba en reposo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí. Así que únicamente me queda esto. ¿Y el camión qué tengo? Bueno, acá la velocidad inicial también la puedo cancelar. ¿Mm? Del camión que tengo. Posición inicial ahora es 20, ¿sí? Y la velocidad, este 20 es la nueva posición inicial, y la velocidad sigue siendo 20 metros por segundo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. La del auto me quedó así, que son la posición, 1 medio de 3,2 por tiempo al cuadrado, y la velocidad es la aceleración por tiempo únicamente, porque esta era 0, así que me quedó únicamente 3,2 por tiempo. ¿Está? Bien, en un problema de encuentro, como les dije, igualo la función exposición. Si no hacen esto, tampoco se les va a considerar. Así que en un problema que sea de encuentro, van a tener que escribir la igualdad de las dos funciones posición. Tenemos la función posición del camión, 20 más 20 por tiempo, igual a 1 medio de 3,2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para encontrar el tiempo de esta igualdad? Junto todo del mismo lado del espejo. Me va a quedar de Claro, nuevo junto todo el mismo lado, ¿por qué? Porque puedo hacer Bhaskara, pero ¿cuándo? Cuando está igualado a 0, ¿sí? Si no, no puedo hacer Bhaskara, ¿bien? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Igualado a 0, hago Bhaskara y me va a dar 2 tiempos. Hagan Bhaskara y díganme cuánto les da. O bueno, digamos, para Bhaskara van a ver que vamos a usar este término independiente, este como B y menos 1,6 como A. ¿Eso sí me siguen? Sí. Sí. Ok, entonces, si hacen Bhaskara, les va a dar 2 tiempos, ¿sí? Un tiempo me dio 13,43 y el otro menos 0,93. Pero de los dos, dijimos que íbamos a tomar el positivo, y si ambos son positivos, voy a tomar el menor. O sea, voy a tomar el menor positivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Por lo tanto, de estos dos, como el menos 0,93 es negativo, tomo el positivo. Y ese es mi tiempo de encuentro. ¿Está? ¿Bien? Sí. Si yo les preguntara, ¿cuál es la posición de encuentro? ¿Cuál de las dos van a tomar? O sea, ¿cómo van a encontrar la posición, digamos? Reemplazando el tiempo en cualquiera de las ecuaciones o del camión o la del auto. ¿Cómo? Perdón. Reemplazando. Sí. Ahí cuando pasaste los 20, el 20 del camión y el otro 20 del camión, ¿no pasan con otro signo para el otro lado? No, porque en realidad el que pasé es este. ¿Ves? Este pasó restando. Solamente que me quedó más cómodo que se escriba de este lado que de aquel. Vale, ¿Qué me decías de la posición antes? Que para sacar la posición de encuentro se puede reemplazar el valor del tiempo en cualquiera de las ecuaciones de posición, ya sea del camión o del auto. Ajá, ¿y eso por qué? Porque esa es la ecuación de posición. O sea, si se encuentran en ese mismo momento o la Ajá, pero ¿por qué puedo reemplazar en las dos?
Porque el lugar va a ser el mismo en los dos, porque estoy Claro, metiendo en cuenta. porque la posición es la misma para los dos. Así que si reemplazan acá o acá, es lo mismo, ¿lo ven? Y debería darme lo mismo, ¿sí? Así que, a ver, yo voy a reemplazar. ¿En cuál quieren reemplazar ustedes? Un camión. Profe, no entiendo Más qué corto. estamos haciendo ahora. Estamos sacando, Saqué el primero tiempo de sacamos el encuentro. tiempo y ahora hay que sacar la distancia. Claro, quiero saber a qué distancia me voy a encontrar. O a qué distancia el auto se va a encontrar al camión, perdón. Uy, ¿por qué? Porque eso es lo que me pedí al principio. ¿Sí? ¿A qué distancia el auto alcanza el camión? ¿Está? ¿Sí? Vos sacaste el tiempo, pero necesito saber, si bien ahí sé el tiempo, necesito saber en qué posición es el que se lo va a encontrar. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Esa posición es con respecto al origen del sistema? Las dos están tomadas respecto al origen. Fíjate que la primera respecto al origen tiene posición 0 y el camión respecto al origen estaba a 20 metros. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Bueno, a ver, ¿en cuál quieren reemplazar? En el camión me dijeron, ¿no? Sí, más corto. Sí. Bien, yo voy a reemplazar en la del auto. Así que reemplacen en el camión y díganme cuánto da. 268,6. Me debería haber dado lo mismo. La velocidad del camión era 20, ¿no? 20 metros Sí. por segundo. Da lo mismo. 20, Es 20 20 por por 13, 13. 43. Me dio Más lo 20. mismo que a vos. ¿Que a mí o que a Que a vos, la Martín. compañera? Ah, Houston, tenemos un problema. Deberías fijarte ahí, porque se Los tiene que dar lo 20 mismo la del por, camión, sí. 20 por 13, 43. Ajá. Sí, Más 268,6. 20. ¿Y más los 20? Ah, no le sumé los 20. Ah, parecía. Bien. Estamos ahí. Ahí está. Ok. Y para sacar la velocidad final del auto, bueno, ahí no tengo muchas opciones, ¿sí? Porque había una sola que tenía velocidad variable. ¿Cuál era? La del auto. Porque el camión tuvo siempre velocidad constante, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Así que ahora, si quiero saber la velocidad final del auto, fíjense, esta era la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Sí. No, ni. Velocidad inicial, ¿que cuánto era el auto? 0, ¿no? Cero. Esta era su aceleración, y ahora el tiempo lo reemplazo por eso. Acá no hay mucho que errarle. ¿Cuánto da eso? Cat, 42,98, ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Hasta ahora no. Bien, estamos entonces con cinemática. ¿Alguna duda hasta acá? El otro sábado vamos a ver algunos problemas más de cinemática, ¿sí? Pero por lo menos por cinemática por hoy dejamos acá. Bien, eso que ven ahí son los 5 pasos para obtener la teoría de error, ¿sí? O sea, digamos, para obtener el error en una medición, ¿sí? Porque nosotros, por lo general, vamos a escribir una lectura, ¿sí? O el resultado de una medición como el promedio, más o menos, su error asociado. Ese error, ¿sí? También se le llama incerteza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digamos, doy como un margen para mi medición, ¿sí? Porque estaré diciendo, no sé, si mi lectura es, por ejemplo, 16 más menos 2, no sé, milímetros, por decirte algo, eso quiere decir que en realidad este es el promedio
este el error. Y lo que me está indicando ese error es que mi lectura puede estar desde los 16 hasta los 18 y desde los 16 hasta los 14, ¿sí? O sea, el valor verdadero puede estar en cualquiera de estos lados, ¿lo ven? Sí. Pero como no tengo más forma de asegurarlo, uno dice, bueno, yo medí 16, pero mi intervalo de error, el intervalo es todo esto, ¿sí? Está dado por este más menos 2. O sea que mi resultado puede estar entre 14 y 18. No quiere decir que esté más cerca del 16, sino que entre cualquier número que esté entre esos dos, puede estar el valor verdadero de mi medición. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Obviamente para mí este intervalo es muy grande, ¿sí? Porque, bueno, eso depende de qué miran ustedes, ¿sí? Si yo digo, bueno, tengo una tapita de gaseosa, ¿no? Bien, y esa tapita tiene un diámetro de, no sé, 16 milímetros, más menos 1, o 16 milímetros, me dan estas dos medidas, más menos 0,1. Quizás a ustedes les parece poco, pero si yo tengo una tapita que tiene un error que va entre más o menos 1 milímetro, ¿cuál sería el intervalo para esa medición? 15 y 17. Claro, iría entre 15 y 17, ¿sí? Pero eso me lleva a decir que la tapita puede llegar a medir hasta 17 milímetros. Y si yo quiero que esa tapita, o peor, puede medir hasta 15 milímetros, y si yo esa tapita la quiero poner en la botella, no creo que tenga mucho rango para errarle, digamos, porque si pongo la tapita en esa botella y el diámetro es muy cercano a 15, ¿ven que no entraría la tapita? Sí. ¿Se entiende la idea? Entonces, digamos, no voy a medir o determinar la medida del diámetro con este error. Voy a tener que buscar algo más parecido a esto. ¿Sí? Porque ahí, ¿qué intervalo tengo? 15,9 y 16,1. Exactamente, ¿sí? Eso me lleva a mí a decir, bueno, ahora estoy un poquito más seguro de que esa tapita tiene un diámetro de 16 milímetros, ¿sí o no? Sí. Eso se debería a que lo que reducí fue el intervalo de incerteza. Que reducir el intervalo de incerteza es reducir el error. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Obviamente, para tomar un error más chico, voy a tener que mejorar mucho mi medición, ya sea con el instrumento o con la forma en que la tomé, ¿sí? Pero eso va a ser cosa para más adelante. Por ahora quiero que se den cuenta qué lectura o qué puedo apreciar de este intervalo, ¿no? Que un intervalo muy grande me indica o viene de un error muy grande, y eso hace que, digamos, tenga mayor incerteza o mayor duda. Incerteza es duda, ¿sí? Tenga mayor duda del valor real de esta tapita, ¿sí? Del diámetro de esto. Acá estoy un poquito más seguro que acá arriba, ¿lo ven? Sí. Bien. Después, entonces, para obtener este error, es una serie mecánica de pasos, ¿sí? Lo que se hace es, se saca el promedio, ¿bien? Y esto es la suma de todas las mediciones
dividido el número total. O sea, dividido cuántas mediciones tenés. ¿Está? Sí, el promedio lo saben sacar, ¿sí? Es un promedio normal. ¿Estamos? Suman las muestras y la dividen por la cantidad de muestras, ¿sí? ¿Estamos o no? Sí, sí. Bien. Bien. La desviación justamente me dice qué tan alejadas están estas muestras del promedio. ¿Sí? Sería decir esto. Si bien mi promedio puede ser 16, y yo tengo este intervalo, bueno, acá, pónganle que esto es 16, me mide qué distancia hay entre estas, ¿sí? ¿Estamos? Me mide cuánto se alejan cada una de las muestras, que serían las azules, del 16, ¿se ve? Sí, sí. Sí. Bien. Y fíjense, se divide por n-1. ¿Por qué? Porque, bueno, n lo vamos a usar si usamos una población, y n-1 es una muestra, ¿sí? ¿Vieron lo que son las elecciones, no? Las elecciones uno a veces escucha, no sé, encuestadores que dicen quién va a votar o qué sé yo, pero uno a veces ve esa encuesta y dice, pero mira, me llamó, ¿sí? Bueno, es porque en realidad esos números no se hacen con la población, porque la población seríamos todos, ¿sí? Cada argentino, digamos, sería una población, ¿sí? Sería toda la población. Pero sería muy imposible manejar la población entera. Entonces lo que se hace es tomar una muestra, que es un número reducido de, no uno menos, ¿sí? Pero se toma un número más chico de elementos o de mediciones, ¿m? Y se trabaja con eso. Y es como que dice, bueno, en base al comportamiento de esta muestra, predigo la población cómo se va a comportar. Sería decir, bueno, si fabrico 100 tapitas, no voy a ver si las 100 tapitas funcionan bien, agarro 10 y si las 10 funcionan bien, entonces digo que las 100 tapitas van a funcionar bien también, ¿sí? Obviamente, dependiendo qué problema tenga, voy a usar más o menos tapitas para mi muestra, ¿sí o no? Profe, entonces la desviación sería el promedio dividido la población o la muestra. No, no, porque es esto es cada muestra y le restás el promedio, ¿ves? Es esta diferencia. La diferencia entre tu muestra y tu promedio, que era 16. ¿Ves? Es como una diferencia, ¿sí? ¿Lo ves o no? O Sí, sea, profe. vos cada valor de muestra lo restás con el promedio. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si vos lo restás y tu muestra es esta, la resta te va a dar negativa, ¿lo ves o no? Sí, sí. Y si le resto esta, Positiva. me va a dar positiva, porque es más grande. Entonces, para evitar eso, lo elevo al cuadrado. Entonces, le cambia el signo a todas las muestras, ¿sí? ¿Bien? Sea positiva o negativa la resta, el cuadrado le deja positivo, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Estamos? ¿Bien o no? ¿Se me cortó? No, No, no. se entiende. Ah, ok, bien. Bueno, entonces, básicamente se aprende la expresión, ¿sí? Por eso lo pueden sacar con calculadora. Bueno, el error cuadrático medio va a ser esta desviación dividido la raíz de n, y ese error es el que ponen en la medición. O sea, este 1 o este 0,1 es el resultado de dividir este desvío por la raíz de n. ¿Qué n? ¿Se acuerdan qué era?
el La número cantidad total de de... muestras. Claro. Esto, ¿sí? Y bueno, después tiene el error porcentual, que va a ser el error dividido el promedio, y todo eso por 100. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona eso con lo que vemos nosotros? Nosotros le dimos dos instrumentos a ustedes, un calibre y un micrómetro, como los que están ahí, ¿lo ven? Sí. El error de esta lectura viene dado por la apreciación del instrumento. ¿Qué era la apreciación? Lo mínimo que se podía medir con el instrumento. Las divisiones del nonio. No, es la mínima División de la unidad. regla fija sobre el número de divisiones de la móvil. Claro, pero es la mínima unidad que podés medir Ujú. con ese instrumento. ¿Mm? Y eso lo saco acá en el calibre, es la menor división de la regla fija, ¿sí? Sobre el número de divisiones de la regla móvil, ¿sí? ¿Bien? Y en el micrómetro es el ancho de paso sobre el número también de divisiones del tambor o de la regla móvil. ¿Está? Pero acá, a la regla fija, en realidad lo que se le mide es el ancho del paso. Y acá la división de la regla fija. ¿Está? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá arriba. A ver si lo puedo agrandar. ¿Cuántas divisiones tiene ese calibre? Su nonio, ¿cuántas divisiones tiene? Ese es el nonio. 10. No se cuentan estos números, ¿sí? Tenés que contar 50. todas las rayitas. 20. 5, 50. 5 por 10, 10. 15, 20, 2,5. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Entre cada unidad hay 5, ¿lo ven? Sí. O sea que en total, ¿cuántas divisiones tiene esto? Si ustedes van contando 50. una por una. 50, ¿lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos? Así que tiene 50 divisiones. ¿Y cuál es la menor división? Es 1 milímetro, ¿sí? Porque todo esto es 1 centímetro. Eso te lo va a aclarar el problema. Así que si tengo 1 centímetro dividido 10, cada división es 1 milímetro. Una de estas divisiones es 1 milímetro, ¿sí? ¿Está? Entonces, la apreciación sería 1 sobre 50, 0,02. Y si esto era milímetro, acá tengo milímetro. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Y en el micrómetro, tengo que ver el ancho de paso. El ancho de paso es qué distancia hay entre acá y acá. Si esto es 1 milímetro, ¿en cuánto está dividido? En 4, ¿no? ¿Lo ven o no? Sí.
Así que, ¿cuál sería el ancho de paso? Bueno, sería 1 milímetro sobre 4, 0,25 milímetros, ¿sí o no? Bien. Hola. Sí, sí. La micrómetro no me quedó claro del todo. Ah, bien. El ancho de paso es ¿a qué equivale cada uno de estas rayitas? ¿Sí? Vos tenés que 4 rayitas son 1 milímetro. ¿Bien? Bien. ¿Cuánto vale cada rayita? 1 milímetro y 4. Claro, 0,25. ¿Ves? 0,25, Ah, bien. 0,50, 0,75 y así, ¿sí? Bien. ¿Está? Bien. Y este, póngale que sigue y tiene 25 divisiones. ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser la apreciación? Y ese ancho de paso, que es 0,25 sobre 25, ¿cuánto me va a dar eso? 0,01. 0,01 milímetros. ¿Ven? ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno. Mi idea sería darles hasta las 9, pero no sé cómo están ustedes. Dado que arranqué a las... No, las 8 digo. 8, perdón. Dado que arranqué a las 6. Ah. ¿Puede ser? Yo no tengo problema. 20 más. No tengo nada. Sí, yo hasta las 8 puedo. Bueno, sí, hasta Muy las 8 bien. porque como arranqué a las 6... no, hasta las 9 no. Martín, Sí, ¿cuánto es lo del pará. micrófono? Estoy loco, no, pará. Tampoco tanta generosidad. A ver, Era el ok. número de el ancho de paso. Dividido las divisiones, a ver ahí abajo. Dividido las divisiones de la regla móvil, ¿sí? A ver. Está listo. Gracias. ¿Mm? Sería la división del tambor o de la regla móvil. ¿Mm? Entonces, si no tienen problemas, sacamos la lectura, ¿sí? A ver, ¿cómo sacábamos la lectura? Donde marca el 0 la móvil, tomo la de la izquierda y esa es la lectura Ajá. inicial. Claro. En este caso Tomo la menor 25, 26, más cercana al 0. 27. Ujú. A ver. Ya sabíamos que esto era 0,02 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se daba la lectura? Como lectura inicial más apreciación por el número de divisiones. ¿Mm? Entonces, para sacar la lectura inicial, como bien dijiste, miro este 0 y veo cuál lectura es más cercana a esa. Y tengo esta y tengo esta. ¿Cuál de las dos voy a tomar? La de la izquierda. La de la izquierda, siempre la menor, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Así que la X inicial ahí es 27, ¿no? Bien. Ahora voy a ver qué número de estos coincide con un número de la regla móvil. ¿Mm? Así que voy a ver cuál de estas rayitas coincide con una de las reglas fija, o es lo mismo decir cuál de la regla fija coincide con una de la regla móvil. ¿Mm? Así que esta no coincide, no ¿El 2? coincide, no.
El 3, chiquito. El 4. Me pareciera más por acá, ¿no? Sí. Esta o esta por ahí, ¿no? Busco qué rayita coincide con una de las reglas fijas. ¿Mm? Y hasta ahora la más cercana, esta no, esta no, esta no. Esta o esta puede ser, ¿sí? Si cualquiera tomaría la primera, sí, siempre tomo la primera. ¿Mm? ¿Estamos? Pues mira, acá parece que coincide, acá también, acá ya no. Pero esta sería la primera, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, tampoco vamos a ser tan... o sea, tampoco se va a ser tan exigente en eso, ¿sí? Sí, que haya una cierta idea, ¿bien? Entonces, ¿cuántas rayitas hay hasta ahí? 12. Claro, no. A ver, sí, hay 12, tenés razón. Entonces el n es 12, que son la cantidad de rayitas que hay hasta ahí. De acá hasta acá hay 12 divisiones. ¿Sí? Bueno, ¿y la apreciación cuál era? Menor división de regla fija sobre... No, pero ya la habíamos sacado. No. 0,02. 0,02. Sí. Así que lo único que hago es reemplazar, ¿o no? Claro. Sería 27 más 12 por 0,02 y hagan la cuenta y díganme cuánto da. $27,24. ¿Sí? Y si lo tengo que expresar completo con su error, ¿cuál sería el error? 0,02. Claro, la apreciación, ¿sí? Que es la apreciación, ¿está? Pregunta, si en el Sí. parcial nos piden la lectura final, ¿es con el va error con la incluido? apreciación, sí. Bien. Sí. Siempre va con el error incluido. Bien. Y a ver en este, ¿de qué nos disfrazamos acá? Ya sabíamos la apreciación. Uy. ¿Qué hay entre estos? 0,025, ¿verdad? Vale, 0,25, ¿no? Sí. Sí. O sea que hasta acá, ¿cuántas destapé? 0,5. 17. Claro. Así que tendría como lectura inicial 3 milímetros más estas rayitas adicionales, que son Bien. 0,5 milímetros, ¿no? Sí. Sí. O sea, 3,5 milímetros. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿La división cuál es? Es igual que en el calibre, ¿sí? Está entre estas dos, pero tomo siempre la menor. Bien. 11. Sería 11 el n, ¿sí? ¿Lo ven o no? ¿Ven? Porque esto está entre 10 y 15, así que este sería 11, 12, 13,
14, ¿está? Y siempre tomo la menor, ¿estamos? Así que lo mismo, la lectura final es la lectura inicial más apreciación por n. La inicial, ¿cuál era? 3,5, ¿sí? ¿Mm? Más menos. En realidad, perdón, sería 3,50, ¿sí? Ahora sería más menos 0,01 por 11. ¿Cuánto da eso? 3,61. Más menos. Y le agrego la apreciación. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Martín. ¿Los mareé mucho o no? Capaz ya estamos No muy se quemados, entendió. ¿no? Ah, ok. Una cosita más. Prefiero ahí terminar y última. Como ya les di encuentro un poco hoy, puedo dar estática el otro sábado. Bien. Fíjense, ¿cómo son las apreciaciones del calibre y del micrómetro? ¿Cómo, si las tuvieran que comparar, qué podrían decir? El micrómetro es más exacto. O sea, la El apreciación es micrómetro más es chica. más... Sí, respecto a la apreciación nomás, digamos. Es más chica. Tiene una apreciación menor, ¿sí? Así que, si se fijan, este más menos error, ¿cómo es? Respecto al Menor. del calibre. Claro. Menor. Entonces, si bajan la apreciación, disminuyen el error. O la incerteza. ¿Sí o no? Sí. Si no, fíjense, acá el intervalo, ¿cómo me quedaría? Entre 27,22 y 27,26, ¿sí o no? Sí. Y este intervalo, ¿cómo me queda? 3,60 a 3,62, ¿sí o no? Sí. ¿Ven que el intervalo es más chico? ¿El del micrómetro que del calibre? Sí. Porque una menor apreciación disminuye el error o la incerteza de la medición. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. No. Martín, Ok. Sí, decime. ¿me podrías explicar de vuelta lo del 0,5 del micrómetro? Bien. Sí, sí. Fíjate. Cada rayita de estas que estaba entre el 0 y la unidad, ¿cuánto medían? 0,25. Sí, Entonces, dos rayitas es claro. 0,50. Esta es 0,75, ¿sí? Sí. Bien. Vos alcanzaste la unidad 3 y además pasaste dos rayitas. O sea que hasta la primera rayita vos tenías 3,25 y la segunda rayita, ¿cuánto vas a tener? 3,50. 0,50. Sí, Claro, 0,50. claro, Entonces sí, ahí acá entendí. vos le sumás 0,50, ¿sí? Sí, Y gracias. te queda 3,50. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, genial. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Bien, entonces voy a finalizar por hoy, ¿sí?